CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Veritas realizó el evento virtual denominado Conquistar cada nube, donde trataron temas sobre cómo transformar, proteger y optimizar la gestión de datos en la nube. A continuación, veremos las imágenes por nuestro portal TV. Muy buenas tardes, buenos días. Quisiera dar la bienvenida a todos hacia nuestro Conquer Every Cloud, que es de hecho un evento global que estamos haciendo hoy a Latinoamérica, hacia los países latinos. Me da mucho, pero mucho gusto estar acá. Mi nombre es Pedro Senger y soy el vicepresidente de Latinoamérica Veritas, ¿ok? Antes que nada, quisiera que todos estén muy bien, sobre todo con todo el tema que estamos afrontando en nuestros países, en el mundo general, que es justo el tema pandemia, ¿no? Entonces, sí lo espero que ustedes, los amigos, todos estén bien en sus casas, la familia. Entonces, mira, hablando pandemia, justo fue la misma pandemia que empezó a impulsar de alguna manera la transformación digital, ¿no? Entonces, hay estadísticas que justo hablan que la transformación digital se quedó apalancada en más de un 88% más o menos por cuenta de lo que es la pandemia. Entonces, hay algunas cosas que resultaron de este mismo COVID, de este mismo entorno, que hoy quisiéramos hablar un poquito más. Yo tengo hablado en personal con muchos clientes en Latinoamérica, entonces, clientes desde México hacia Argentina, y en general hay 4 Cs de alguna forma que ellos siempre hablan. Uno de ellos es costo, el otro es cybersecurity, el tercero cloud y al cierre el cuarto es compliance. Entonces, costo, cyber, cloud, compliance, hacia lo que es costo. La verdad que los datos siguen creciendo hacia un promedio de 1,20 hacia 1,25% al año, pero donde está reto, en general el presupuesto saca un crecimiento de un dígito, entonces abajo 10%. Entonces, ¿cómo balancear, cómo seguir buscando lo mejor return on investment hacia nuestras corporaciones? Después, lo que es cybersecurity. Creo que no es una novedad, pero hay pasado ataques ransomware en nuestra región, casi en todos los países. Yo estoy seguro en todos los países, entre todos los países. Y esto es un tema súper crítico porque de hecho hay operaciones que se quedan 100% paradas ahí. Después, lo que es cloud, ¿cómo apalancar? Yo en personal creo en lo que es hybrid cloud, el modelo hybrid cloud, pero ¿cómo seguir haciendo clouds privadas, de hecho que uno pudiera escalar y además hacer uso de todo que es los distintos sabores de los distintos public cloud providers? Y al ser del día compliance, y ahí está compliance metida en lo que es el tema, sobre todo los temas legales, ¿no? Mientras los datos impulsaron la transformación digital, entonces muchos gobiernos, y está pasando en general, también arrancaron con reglas, con leyes, que es proteger el end user, proteger las personas, proteger los datos. Entonces, los 4 Cs que yo tengo escuchado desde Argentina hacia México es justo que quisiéramos hablar nosotros en el día de hoy. Antes que nada, yo solo quisiera hablar un ratito. Creo que todos ustedes conocen a Veritas, ¿no? Entonces, Veritas es desde lejos el número 1 en lo que es Data Protection. Logramos proteger nosotros 87% de lo que es Fortune 500. Traemos 80,000 clientes en el mundo, de los cuales más o menos unos 4,000 clientes en Latinoamérica. Entonces, estamos con presencia en 34 países, extraemos en Latinoamérica arriba 215 empleados más o menos para apoyar a todos, para estar junto de ustedes, para estar de la mano con ustedes. En el día de hoy preparamos una agenda que yo lo veo especial, pero quisiera
hablar dos casos, dos puntos que después ustedes van a ver con más detalle. Uno, me da mucho gusto que va a estar uno de nuestros clientes estratégicos en la región haciendo el testigo de su proyecto y los resultados que alcanzaron, y ahí estoy hablando del Banco Pichincha. Entonces, esto es uno. Y después, mientras más hacia el cierre de nuestra junta, nosotros invitamos a una persona que es un experto en lo que es el tema cybersecurity, los retos, las oportunidades que hay, que se llama Andrés Velázquez. Entonces, yo quisiera que ustedes disfruten, que disfruten todos de nuestro evento, que de hecho tomen provecho para hacer sus preguntas hacia nuestros expertos que están acá en el día de hoy, nuestro equipo que está acá en el día de hoy. Al cierre del día, nosotros estamos acá buscando siempre estar de la mano con ustedes, buscando siempre la cercanía, buscando siempre la comprensión que uno necesita como que para brindar servicios, y yo hablo servicios mientras solución con calidad, enfocada en lo que es data management. Y ahí una última mensaje, yo creo que no es productos el tema, pero es una plataforma que es justo como hablamos, como trabajamos nosotros con una plataforma completa que abarca la protección desde Edge Computing hasta Cloud. O sea, con distintos, yo veo todos los sabores de distintos workloads. Ahora yo quisiera invitar a Hernán Roth, que es nuestro CTO, así me gusta llamar Hernán, Latinoamérica, y Hernán va a estar hablando hacia ustedes justo como si fuera un IT Health Check, ¿ok? Mientras la pandemia que justo impulsó la transformación digital. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente evento, que disfrutemos y que más y más estemos nosotros cerca, porque al ser del día lo que sí importa es el relacionamiento con nuestros clientes, es el relacionamiento con nuestros partners. Gracias y que disfruten el evento. Hernán, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo están todos? Hoy justo estoy cumpliendo un año de mi último viaje de negocio. Estaba en Bogotá ahí con miedo si me cerraban las fronteras. Y a partir de ahí, que todo se transformó en este mundo online el que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Así que bueno, nos pegó esta pandemia y nos pegó en el medio de este camino de la transformación digital que seguramente cada uno de ustedes viene recorriendo hace ya un tiempo, ¿sí? Entonces la idea de esta introducción de alguna forma tiene un poco que ver con hacer un poco de introspección y ver hasta qué punto no nos sentimos por ahí reflejados en lo que estamos compartiendo, ¿no? De la problemática que vino a acelerar esta pandemia global, ¿sí? Según dice John Lennon, o canta John Lennon en una de las canciones que le dedicó a su hijo, la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, ¿no? Seguramente todos estábamos haciendo planes. Digamos, este quote o este extracto que ven acá en la parte izquierda de la pantalla es de uno de los clientes que no está en Latinoamérica, pero sin embargo yo escuché exactamente la misma frase y con los mismos tiempos, ¿sí?, de varios líderes de tecnología en la región latinoamericana también. Más de uno me dijo, mira, en 3 meses hicimos lo que pensábamos hacer o lo que habíamos hecho en 3 años. Definitivamente al principio de la pandemia tenía un poco que ver con dar la conectividad adecuada cuando todo el mundo empezaba a trabajar de la casa. Al principio pensábamos que iba a durar unos pocos meses, después es algo que se extendió a través del tiempo, ¿no? Pero la dependencia de tecnología se volvió todavía mayor debido a este tema de la pandemia global. Y como algún líder de la región me dijo, el nuevo jefe se transformó o pasó a ser el COVID, ¿sí? Es uno de los jefes más duros que hemos tenido. Así que al final del día, y como muestra también este meme que está acá en la pantalla, más allá de las ideas y los planes y los caminos que teníamos un poco trazados, tuvimos que volantear, que reaccionar de manera rápida y con un sentido de urgencia, tratando de
de hacer algunas cosas más rápidas. Y eso, digamos, ha llevado un esfuerzo definitivamente de muchos de ustedes, ha tenido algunas complicaciones, pero también nos pone en una situación de un poco más de riesgo, transitando de manera un poco más o menos planificada algunos caminos que no conocíamos tan bien. Y a lo que nos lleva esto es a esta problemática que por lo menos de forma teórica mostramos en este gráfico, donde decimos que existe un gap, ¿sí? Un espacio creciente entre lo que es la implementación de nuestra transformación digital, nuestras aplicaciones, nuestras infraestructuras, cómo fue evolucionando a través del tiempo y de manera acelerada. Eso es exponencial en naturaleza, la transformación digital es exponencial en naturaleza. Cada vez que implementamos nuevas cosas, eso nos abre la puerta de implementar muchas más y cada vez el negocio puede sacar más provecho de eso. Pero esa pendiente creció todavía más por el tema del COVID. Ahora, como estamos corriendo contrarreloj con esa prioridad de sacar las cosas andando, básicamente no hemos tenido mucho tiempo de enfocarnos en lo que es dotar de la resiliencia adecuada a nuestras aplicaciones, infraestructura, etc. Y eso lo demuestra una serie de estadísticas, algunos estudios que hemos hecho en los últimos meses, ¿no? Donde queda bastante graficado que el ir, por ejemplo, a la nube se volvió una prioridad mucho mayor, que la necesidad de mejores tiempos de servicio se volvió una prioridad mayor, y sin embargo proyectos, por ejemplo, de recuperación o de protección de datos o proyectos de gobierno de información pasaron un poco a un segundo plano por la urgencia del momento. ¿Sí? Pasó a ser un foco secundario ese tema. Y tarde o temprano va a ser algo que nos importe a todos y que vamos a tener que ir cubriendo. En ese camino, las empresas están más expuestas que nunca, expuestas a temas de indisponibilidad, de pérdida de datos, de ineficiencias operacionales, de costos imprevistos, etc. ¿Por qué? Porque tenemos ese gap creciente entre lo que es la resiliencia y lo que es la implementación de nuestra transformación digital. ¿Cómo se ve en la práctica para aterrizar un poco más este tema conceptual? Algunos ejemplos que vemos en el día a día, ¿sí? Llevamos sets de información de datos a la nube pública sin quizás la adecuada protección. El más viejo y más común de los casos suele ser el correo electrónico, ¿sí? Piensen en todo el tipo de protección a todo nivel que le daban on-prem y ahora, estando el servicio de alguna forma controlado por un proveedor externo, en la gran mayoría de los casos ni siquiera le hacemos un respaldo confiando que el proveedor de nube se va a hacer cargo de proteger ese dato. Cuando en realidad en un contrato de responsabilidad compartida, la responsabilidad de cuidar ese dato es, como lo dice la letra chica de los contratos, de ustedes como clientes, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de datos no perfectamente protegidos, no protegidos o subprotegidos en muchos ambientes de nube. Una cosa que vi en las últimas semanas repetidamente es empresas que llevaron grandes sets de datos, por ejemplo, filers o, digamos, volúmenes de petabytes de información a la nube pública, y más allá del proyecto de migración como tal, pasado un tiempo y cuando la empresa quiere enfocarse en lo que es la protección de ese dato, se da cuenta que por ahí el nivel de performance, rendimiento, los tiempos o los costos asociados a mover esos datos dentro de un ambiente de nube no están en línea con los requerimientos del negocio respecto de los tiempos de recuperación y los tiempos de protección. Y el 87% de los líderes de tecnología hoy, por lo menos en la vertical de finanzas, dice que el tema de la escalabilidad de la protección de datos en la nube es una preocupación y quizás un gran freno hacia lo que es la adopción, porque obviamente no podemos llevar datos sin la adecuada protección. Otra cosa o otra forma que toma este concepto es en la proliferación de distintas herramientas para distintos sets de datos. Porque por ahí uso lo que tengo a mano, algo rápido, salgo andando, pero en la medida que empiezo a utilizar diferentes herramientas para cada aplicación, cada set de datos, cada infraestructura, lo que voy perdiendo es interoperabilidad y eso me va a complicar tremendamente la movilidad y el control de mis propios datos en distintos ambientes, ¿sí? Otra forma de la que se ve esto es muchas veces empresas que caen víctimas de las caídas de los servicios de nube. Me pasó el otro día que estaba queriendo estacionar y no pude pagar el estacionamiento
porque se había caído por 6 horas un proveedor de nube. Es decir, al final del día, y por más que en general son servicios que funcionan excelentemente bien, bueno, hay aplicaciones que no podrían tolerar esas caídas que se dan en los proveedores de nube y que son inevitables. Al final del día, digamos, todo eso es entendible, ¿sí? Pero el punto es que el riesgo es mayor que nunca. Y una de las cosas que algunos quizás de ustedes, muchas empresas en el mundo y en la región han sufrido últimamente, son ataques de ransomware, que se volvieron mucho más pesados y, digamos, comunes por este tema del trabajo remoto, de la pandemia, etc. Y cuando uno sufre ese ataque, volvemos al punto de John Lennon, ¿no? O sea, todo lo que yo no tenía demasiado priorizado pasa a ser la prioridad número 1, porque se trata de recuperar el negocio de la empresa contra reloj. Y ahí muchas empresas terminan descubriendo que por ahí tienen ineficiencias en lo que tiene que ver con volver a levantar sus servicios, o en algunos casos, por temas que no fueron totalmente, digamos, o muy a fondo considerados o que eran secundarios, la imposibilidad inclusive de recuperar su información ante un ataque de esa naturaleza. Entonces, hay temas que se vuelven súper importantes y que tenemos que tener en cuenta para evitar esos riesgos entendibles del contexto en el que estamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde Veritas? Bueno, nosotros comercializamos una plataforma de servicios de gestión de datos corporativos, que lo que tiene como, digamos, propósito es básicamente cerrar ese gap que existe entre la adopción de nuevas tecnologías, la transformación digital y la resiliencia que las empresas tienen. No importa si la información, la aplicación se encuentra en la nube pública, en el data center tradicional o en el borde, un set de herramientas único que permita el mejor manejo posible de esos datos para poder continuar en ese camino de la transformación con total libertad de elección de las arquitecturas, de las plataformas que ustedes deseen poner a funcionar en cada momento y con una garantía de protección contra amenazas complejas de manejar como puede ser un ataque de ransomware, una interrupción de negocio por ese tipo de cosas. Hemos visto empresas que han perdido hasta 3.000 servidores en la región de un día para el otro. Bueno, ¿cómo voy a recuperarme en tiempo y forma ante ese tipo de ataques y de manera confiable? Y a través del tiempo optimizar también el uso de los recursos en los que estoy invirtiendo, ya sea a nivel nube o a nivel en mis propias instalaciones, ¿sí? Poder mantener el mejor uso de esa infraestructura y el mejor gobierno y control del dato a través del tiempo para bajar costos y minimizar riesgos. Este concepto tiene mucho sentido hoy en un mundo en el que ya no podemos quedar pensando en arquitecturas más tradicionales o basadas en hardware, porque la idea es que todo tiene que poder hablar con todo para tener esa visión centralizada y esa interoperabilidad de la que hablábamos hace un ratito. ¿Cuál es el gran propósito de esto? Bueno, no importa qué tipo de nube tengan, privada, pública, híbrida, multinube, etcétera, poder bajar los costos, poder tener independencia de la infraestructura y hacer fácil el cambio de esa infraestructura de base y esa agilidad de movimiento. Pero también, y no menos importante, poder mejorar la eficiencia operativa de los equipos de TI a través de automatización, de herramientas confiables, a través de el saber y tener la garantía que podemos trabajar de la mejor manera con cualquier carga de trabajo que tenga que implementar hoy o el día de mañana. ¿Sí? Entonces, Cristian nos va a estar hablando ahora en unos minutitos sobre algunos casos de uso típico en lo que tiene que ver con la gestión de datos en ambientes multinube. Yendo muy por arriba, lo primero que vamos a ver es lo que es la migración de aplicaciones de misión crítica a ambientes de nube. Y cuando hablamos de esa migración, no solamente hablamos de tener la posibilidad de llevar la aplicación a su nuevo destino, sino la posibilidad de volver atrás ante una falla de la forma más simple, la posibilidad de moverme a otro tipo de ambiente de ser necesario y también garantizar que tenemos los niveles de performance adecuados y que los usuarios finales están esperando, ¿sí? Y que hay una relación sana entre lo que voy a invertir en costo en esa infraestructura de nube y la performance o el rendimiento que le estoy sacando a esas aplicaciones. También
hablamos de minimizar el tiempo de baja, lo cual todo el mundo reconoce como una necesidad cada vez más importante, ¿sí? Y cuando hablamos de minimizar el tiempo de baja, hay factores como es la detección temprana, el entendimiento de qué es lo que falló en cualquier capa de software, hardware, etcétera, la automatización de los procesos de levantar esa aplicación, el movimiento o réplica de información no solo de respaldo, sino primaria de datos a través de movedores de software que pueden hacer que ese dato sea replicado a otras infraestructuras, a otros hipervisores, a otros formatos de manera transparente, ¿sí? Para lograr esa agilidad de la que hablábamos. Y también el poder proteger todos los datos con una única plataforma. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, esa interoperabilidad de la que hablábamos, pero también al no tener islas, una recuperación mucho más rápida, mucho más simple, y no solamente en lo que tiene que ver con la recuperación inmediata del dato fresco, sino en un mejor manejo de los históricos de información, que por temas regulatorios siempre van a ser importantes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de temas de históricos, una cosa que en los últimos 2-3 años se volvió bastante común y popular, es el uso de la nube pública como un repositorio de datos de respaldo, típicamente de larga retención, datos que difícilmente van a ser leídos, pero que tengo que mantener. Y muchas veces hace sentido desde lo económico hacerlo, pero para que los números den, tengo que tener, primero, eficiencias en cuanto a poder llevar grandes volúmenes de datos en tiempo y por ende performance, a estos repositorios de nube y poder minimizar mis costos de almacenamiento de los datos en nube. Por ende de duplicación, por ende de compresión y una serie de tecnologías más allá de la seguridad, que es fundamental también, ¿sí? Para tener el dato en tiempo y forma seguro y a buen costo en el dispositivo del otro lado de nube. Pero ese dato no solo debería ser estático, sino que yo tendría que tener la posibilidad de poder disponibilizar ese dato y usarlo en una situación de emergencia o cuando quiera o sea necesario. Y eso habla de lo que es habilitar a la nube como un target o un destino de disaster recovery, ¿sí? Y en esos ambientes lo que es importante es tener automatización suficiente como para poder levantar aplicaciones complejas con mínimo trabajo humano, pero además tener tecnologías de recuperación inmediata que permitan que esas aplicaciones sean recuperadas en el menor tiempo posible. Entonces, eso habilita este concepto tan interesante de la nube de Disaster Recovery como servicio que puede llegar a generar varias ventajas a nivel económico respecto de esquemas por ahí más tradicionales con data centers alternos que muchas veces tienen que seguir operando, ¿sí? Y a veces tienen que poder ligarse con una tercera pata o un ambiente en la nube pública, ¿sí? O inclusive entre nubes, ¿sí? De distintas regiones, distintos proveedores, etc. Y por último, optimizar a través del tiempo los costos en la nube. Y seguramente cada proveedor de nube tiene sus herramientas nativas para tratar de entender qué está pasando. Bueno, si yo puedo tener una visión que va un poco más arriba y compara todos mis proveedores y servicios de nube con lo que tengo on-premise, puedo tomar las decisiones de dónde colocar cada carga de trabajo en el mejor lugar, ¿sí? Teniendo en cuenta que los paradigmas de costo y que la forma de cobro en cada uno de mis modelos es diferente, pero puedo, digamos, simplificar todo y tener una visibilidad de todo. Entonces, esos son los casos de uso que Cristian nos va a estar contando ahora, y con eso le paso la palabra entonces a él. Y muchísimas gracias por el tiempo, espero que estén muy bien y ojalá nos podamos ver pronto. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Cristian Dítamo por acá, del equipo de Technical Sales de Sudamérica. Y como decía Hernán, la idea de esta sesión es poder entrar un poco más en detalle con los diferentes casos de uso que él mencionaba. Y arranquemos por el primero. Entonces, como planteaba recién Hernán, ¿no? Un caso típico de uso tiene que ver con esa migración de esos datos y aplicaciones críticas, ¿no? Donde yo lo que estoy buscando con esa solución es decir, bueno, quiero poder incrementar esa resiliencia de esas aplicaciones y de esos datos
y poder tratar de bajar esa cantidad de datos que todavía sigo teniendo on-premise con el objetivo final también en mente de poder bajar esos costos. Ahora, previo a ver la solución y cuál es, digamos, nuestra visión de esto, les quiero plantear un poco el escenario de cómo está el estadio actual de esto, para tener una visión de dónde partimos y hacia dónde vamos. Y si ustedes se fijan, digamos, una de las cosas principales que está pasando ahora, es como decía Hernán recién, tiene que ver con los tiempos de caídas, la complejidad para hacer ese movimiento, y muchas veces no puedo mover todo de una, y hay una interdependencia entre los diferentes jugadores que tiene que ver con, ok, para mover la aplicación 1 necesito primero que la aplicación 2 esté arriba, o que tal volumen esté montado. Ese tipo de cosas y ese tipo de interacciones son las que necesito, tratando obviamente de poder tratar de bajar la interacción, digamos, que dependa de nosotros para poder evitar tratar de cometer esos errores que tal vez innecesariamente y en un momento de una urgencia puedo llegar a cometer. Y pensándolo desde el punto de vista de la empresa, ustedes saben que aproximadamente el 43% de los decisores de IT tienen en mente la necesidad de tener que adaptar sus diferentes estrategias para poder seguir al negocio. Y con esto en vista, digamos, ¿cuál es nuestro planteo? ¿Cómo podemos ayudar nosotros, digamos, sin que esto se transforme en algo que sea totalmente abrumador y que sea tan complejo que no lo pueda realizar? Como planteaba Hernán recién desde nuestra plataforma, digamos, de datos empresariales, una de las cosas que la hacen diferente al resto es la posibilidad de poder llegar a hacer un rehearsal, no un ensayo, poder testear todo. Disculpa, tu presentación no se está mirando bien. Ahí sí nos puedes ayudar, por favor. ¿No se ve? Se ve los comentarios, ahí sí podrías cambiar. Exacto. Okay. Perdón. Ahí vamos. Ahora sí. Gracias, Cris. Adelante. Gracias, Argelia. Pido disculpas. Entonces lo que decíamos es, en este escenario, digamos, de los diferentes, digamos, paths de migración que tengo hacia la nube crítica, y cómo lo vemos desde nuestra plataforma de datos empresariales, es poder decir, bueno, la posibilidad de tener ese ensayo, garantizar ese 100% de que los datos van a estar totalmente disponibles cuando los necesite, sin tener que pensar, ok, ¿va a funcionar, no va a funcionar? Creo que esto marca un diferenciador totalmente. Y desde el punto de vista, por ejemplo, en este caso estamos hablando de aquellas aplicaciones que toleren 5 minutos o menos de caída del tiempo de que pueda moverlo de un lado hacia otro, de manera tal de que yo pueda llegar a orquestar ese movimiento de datos, y no me importa si es una sola máquina virtual, un equipo de máquinas que conforman un servicio, o tal vez hacer todo un roadbook para todo el data center, de manera tal de poder afrontar eso. Ahora pasando al segundo caso, donde estamos diciendo, bueno, ya no solamente quiero garantizar, digamos, esos 5 minutos que planteábamos recién, sino que con el 7x24 que vivimos hoy en todo el día, lo que va a pasar es que va a haber aplicaciones donde definitivamente ni siquiera toleren alguna caída de algunos minutos o de algunos segundos, porque obviamente esa caída de algunos minutos o segundos puede llegar a significar la pérdida de millones de revenue, o hasta inclusive poder llegar a desaparecer en el caso de algunas verticales. Y como decía Hernán recién, hay diferentes modelos de nubes que cada uno en su estrategia como cliente van a tomar. IDC predice que para el 2023 va a haber un 10% que van a tener nubes híbridas, un 42% que va a tener un solo proveedor de nube, pero un 31% que va a tener varios proveedores de nube, y hasta un 16% que va a tener muchísima interacción con diferentes proveedores de nube. Y recién Hernán planteaba el caso del estacionamiento y cómo alguna caída de un proveedor hace que no pudiera pagar el servicio, bien para él, pero obviamente mal para quien confiaba en esa nube, ¿no? Y entonces acá cada vez el escenario es decir, bueno, si yo tengo múltiples nubes o quedo cautivo de uno de los proveedores de nube, con este lock-in que vemos ahí, no puedo tener el control, y a veces el SLA que me provee, en este caso, el Service Provider o el Cloud Service Provider, no es exactamente lo que yo necesito. Y termina pasando que en la realidad tengo que incurrir en soluciones extra, lo cual termina incrementando mis costos. ¿Cómo lo planteamos y cómo podemos ayudar nosotros desde nuestra visión de plataforma? Acá el punto es decir, bueno, ok, el SLA puede ser el que me brinda el Cloud Service Provider, pero lo que yo tengo que hacer es tener una solución que sea
totalmente agnóstica respecto de lo que me brinda ese Cloud Service Provider. Poder garantizar el 99.99% de uptime y decir, bueno, ok, yo lo que quiero es garantizar que esas aplicaciones estén arriba, planteando un escenario inclusive de hasta un Disaster Recovery as a Service, como lo mencionaba Hernán en algún momento antes, y poder decir, no importa el SLA lo voy a definir yo, no importa si estoy on-premise, no importa si estoy adentro de regiones de un service provider específico, o como plantea el slide, poder flotar mi aplicación desde un Cloud Service Provider a otro Cloud Service Provider. Obviamente que acá hay dos, pero esto se habilita a más ejemplos y a más Service Provider. Y la idea es poder decir, yo pueda detectar de manera automática esa caída y poder ir hacia mi escenario de Disaster Recovery y poder plantear ese failover de vuelta hacia mi lugar de origen cuando estén dadas las condiciones, de manera tal de que esto inclusive se pueda hacer totalmente transparente y de manera automática como planteábamos recién. Ahora también el tercer caso que planteaba Hernán tiene que ver con cuáles son las ventajas o desventajas de tener hoy en día diferentes soluciones que me ayuden con este escenario de de data protection en las nubes, ¿no? Y obviamente hoy en día hay productos puntuales que son muy buenos, pero si en un momento que yo tengo, digamos, en mi día a día, tengo que tener una solución para el mundo virtual, una solución para la nube A, otra solución para la nube B, otro para el mundo físico, tal vez son muy buenas esas soluciones, pero lo que va a pasar va a ser, por un lado voy a tener un costo excesivo, porque lo que va a estar pasando es que pagando diferentes soluciones, obviamente va a incrementar mi costo, pero no solamente eso va a tener un impacto en, digamos, en mi eficiencia operativa, porque claro, voy a necesitar especialistas de las diferentes soluciones, y tal vez en un momento donde yo necesito hacer una recuperación, porque sufrí un ataque, porque sufrí una caída, por el motivo que fuera, tal vez tengo que concatenar varias de esas soluciones y hace que esto no sea tan sencillo. Entonces, ¿qué termina pasando y cuál es la visión de los líderes de IT hoy en día? Los decisores de IT están cada vez más preocupados, un 38% de los encuestados dice que en su visión les preocupa el tener varias herramientas para un escenario de disaster recovery y para un escenario de data protection, como decíamos recién, un 35% opina lo mismo. Y hay, desde ese punto de vista y esa fragmentación que tiene la tecnología y cómo esos datos cada vez están más dispersos en diferentes lugares, hace que muchas veces estas pointing tool que mencionábamos recién, termine siendo como si yo tuviera un mazo de cartas y tengo que estar sacando la carta que me conviene en ese momento. Me puede salir muy bien, pero obviamente tiene un desgaste desde el punto de vista operativo que es muy grande, y al final del día eso termina impactando también en los costos, ¿no? Como mencionábamos recién, que es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Y puede generar, digamos, que ese impacto en los costos termine siendo también de vuelta un impacto productivo y hasta que tal vez no pueda cumplir con mis SLA, con los cuales tengo comprometidos hacia mi organización internamente. De vuelta, acá la visión desde nuestra plataforma tiene que ver con que no me importa si es un entorno híbrido, no me importa si estoy totalmente en la nube pública, si estoy totalmente en la nube privada, no, ya en este momento no importa si es un ambiente privado, si es un ambiente físico, si quiero usar appliance de terceras marcas, si quiero usar nuestras soluciones. Pero acá la ventaja de tener una plataforma unificada va a ser que, por un lado, no solamente pueda tener la operación del día a día más simplificada, como hablábamos recién, en esta eficiencia operativa, sino que fíjense que estamos hablando desde cargas tan tradicionales como puede ser un Oracle, a cargas como contenedores en una nube pública o en un estadio híbrido. Digo, acá abarcamos de todo de punta a punta, e inclusive garantizando esa optimización, digamos, de hasta un 90%, y cómo hago para, desde una manera centralizada, poder tener el control de no solo lo que pasa on-premise, sino poder tener el control de una instancia que está corriendo en la nube y poder generar las diferentes políticas de backup para que pueda cubrirse eso también, o utilizarlo como destino de backup a esa nube. Entonces acá el punto diferenciador tiene que ver con este catálogo unificado que va a hacer que de una única consola yo pueda tener ese control. Ahora, un dato o un caso específico que tiene que ver con la larga retención es justamente que desde un tiempo a esta parte la larga retención pasó a ser muchas veces de la mano de las cuestiones que tienen que ver con normativas específicas de cada vertical, dependiendo del país. Típicamente transacciones comerciales pueden tener una retención de documentación de 5, 7, 10 años, dependiendo del país, como decíamos recién. Y muchas veces lo que termina impactando es que esta larga retención, que estratégicamente la guardo y la idea es mantenerla si me la piden,
termina teniendo un impacto, por un lado en el ancho de banda y por otro lado en el almacenamiento. ¿Con qué nos encontramos en el día a día? En el día a día nos encontramos que hay una solución, digamos, de compromiso entre decir, bueno, sigo almacenando de manera tradicional en los tapes, con lo cual no solamente voy a tener un tema de latencia y de más tiempo para la recuperación, y tal vez sí puedo bajar el costo, y hasta tal vez cuando pasaron 10 años no sé si ni siquiera voy a tener la tecnología para esa recuperación, o en el otro caso me voy directamente a la solución de nube, donde en ese caso el costo baja más, y digo, puedo llegar a tener un tema de impacto dependiendo de la latitud de Latinoamérica donde nos encontremos. Muchas veces el Cloud Service Provider no tiene la mejor latencia, y como ustedes saben, en el sentido que muestra la flecha, el dato que va desde acá para acá es totalmente gratuito, pero aunque sea un bit que salga de acá en el sentido de mi data center, eso hay un contador ahí que me está midiendo, y obviamente tengo asociado un costo en relación a eso. Entonces lo que termina pasando ahí es, como decíamos, saturo el ancho de banda, tengo un tema de costo, y cómo garantizo el compliance. Y acá la parte interesante, y nuevamente basado en los nuevos anuncios que hicimos en enero de este año, en nuestra versión 9 en el backup, tenemos la posibilidad de esa optimización que yo logro directamente, digamos, por compresión, por duplicación, por los diferentes factores que sea de mis clientes que backupeo on-premise, lo puedo llegar a escribir optimizado tal cual está directamente en la nube. Para aquellos que conozcan el backup desde antes, esto en versiones anteriores era un rol que se llamaba Cloud Catalyst y que se tenía que poner en paralelo. Hoy en día eso está embebido en el Media Server y directamente me favorece y me ayuda con obtener esos resultados que terminan, digamos, impactando positivamente en los costos y ni hablar en la administración. Imagínense que yo lo guardo optimizado y lo que termino haciendo es diciéndole guardate en tal Cloud Service Provider, termina siendo una ventaja desde los costos y desde la operación, como decíamos recién. Desde el punto de vista del disaster recovery hacia o desde la nube. Y acá viene un planteo un poco más detallado de lo que decíamos recién, ¿no? Esta posibilidad de inclusive generar ese disaster recovery as a service. ¿Y qué es lo que vemos, digamos, desde la nube? ¿Cómo está el panorama actual en base a nuestra experiencia? Acá es que, claro, cada uno de los diferentes Cloud Service Provider tiene una estrategia y nos ofrece su estrategia. Y si recuerdan un par de slides anteriores, mencionábamos que cada vez más es más común el tema de tener una segunda o hasta una tercera solución en nube, con lo cual para el proveedor A yo tengo una estrategia, para el proveedor B tengo otra, para el proveedor C tengo otra, y de vuelta termina pasando lo que mencionábamos hace unos segundos desde el punto de vista del backup. Lo mismo termina pasando con la estrategia de disaster recovery. Y acá se mezcla un poco la frontera entre decir qué era protección de datos, qué era lo que tradicionalmente llamábamos backup, y qué es lo que, digamos, seguimos llamando como disaster recovery. Hay un merge de esto. Digamos, y lo que termina pasando es que soluciones de terceras partes, como puede ser una solución agnóstica de nube, va a ser lo que me va a ayudar a poder tener esa visión holística y no estar dependiendo, digamos, de una solución específica para cada Cloud Service Provider, de manera tal hasta que tal vez por tener que hacer cosas manuales termine incurriendo en errores o en esos tiempos donde justamente el disaster recovery tiene que ver con que yo tenga que poner mi solución en funcionamiento y ya, digamos, no tengo un tiempo de espera, tiene que funcionar todo. Y acá, como lo decíamos anteriormente, hay un mix de diferentes soluciones que pueden ir desde el propio NetBackup, tomando backup y haciendo restauraciones que pueden ser en los diferentes service providers, o con los diferentes tipos de cargas que, digamos, instant access, que yo puedo garantizar que tanto un SQL, un VMware, poder recuperarlo independientemente de la plataforma donde estoy, hasta inclusive poder hacer este análisis y esta orquestación que decíamos unos minutos atrás, donde no solamente voy a poder garantizar la recuperación, sino que voy a poder tener escrito ese runbook para poder garantizar de punta a punta el proceso de recuperación, sea una máquina, varias máquinas que conforman un servicio lógico. Una máquina es mi base de datos, el otro el application server, el otro web server, y entre esos tres forman el servicio CRM. Lo voy a poder tener predefinido, testeado, garantizado, de manera tal de que cuando lo necesite poder hacerlo. Y obviamente un punto no menos importante, como también marcaba Hernán, y cada vez lamentablemente lo vemos con mayor presencia en Latinoamérica, tiene que ver con el tema del ransomware. Y el ransomware, acá digamos lo que nosotros podemos garantizar es que gracias a la inmutabilidad, y recuerden esta diferencia, inmutabilidad, digamos, inmutable no es lo mismo que indeleble. Indeleble es algo que no se puede borrar, pero no garantiza que alguien no lo pueda encriptar. Nosotros podemos garantizar la
inmutabilidad de ese dato, o sea, nadie lo va a poder encriptar y vamos a poder recuperarnos si lamentablemente son víctimas de un ataque. Desde el punto de vista de la optimización de los costos, si bien veníamos hablando en cada uno de los casos de cómo se optimizaban los costos y cómo nosotros, digamos, íbamos favoreciendo con diferentes estrategias poder optimizar eso, tiene que ver también con el entendimiento general de decir, bueno, ¿cuáles son mis datos? ¿Qué tienen que ver con mis datos? ¿Cómo está el estadio actual? Y eso es uno de los pilares fundamentales de nuestra plataforma, como mencionaba Hernán al principio, y tiene que ver con ese insight, con ese entendimiento. Y ustedes saben que IDC predice que para el 2023 la famosa data sphere, o sea, todos los datos que se están moviendo, va a ser de alrededor de 103 zettabytes, o sea, una cosa con una cantidad de ceros enorme así, tera, peta, hepta, iota, y por allá viene zettabyte. Y el 60% de esos datos van a estar en la nube, con lo cual, si yo no tengo una estrategia para entender qué tipos de datos tengo, cuáles datos me conviene mover a la nube, cuáles otros me conviene dejar y entender, y a su vez entender que también IDC dice que para el 2023 el 30% de las organizaciones de IT van a tener alguna analítica para tomar decisiones estratégicas en su día a día, y ahí es donde nosotros podemos ayudar y marcar una diferencia con nuestra plataforma nuevamente. Ya no me importa, digamos, en qué tipo de nube estén mis datos, no me importa si esos datos están on-premise, no me importa si esos datos tienen que ver con backup o si tienen que ver con almacenamiento en diferentes storage o inclusive recorriendo la SAN de punta a punta. Yo voy a poder ayudar, digamos, garantizando esa facilidad operativa, entendiendo cómo se distribuyen esos datos, garantizando el comportamiento de los diferentes y de vuelta. No me importa si es nube, si es virtual, si es físico, si está on-premise, y hasta inclusive voy a poder decir y entender, no solamente con la visión que tiene el Cloud Service Provider de una única consola, sino poder garantizar una visión, digamos, propia y cross a los diferentes Cloud Service Providers. Entonces, en base a estos 6 casos que vimos, digamos, mi conclusión es, ok, ¿y por qué Veritas? Y más allá, digo, de todo el detalle que bien marcaba Pedro y no voy a repetir ahora, sí lo único que quiero marcar es que en Veritas, digamos, lo que se reinvierte en investigación y desarrollo suma lo mismo que invierte en el segundo y el tercero, que por 15 años somos líderes indiscutidos en los cuadrantes de Gartner, y seguimos siendo el número 1 en el market share, pero sí quiero remarcar estos 2 puntos. Recién hablábamos de esa interoperabilidad y cómo no me importa dónde están mis datos, si es privado o público, si es una nube híbrida, si tengo una estrategia de multinube. Y el otro punto tiene que ver con esa transformación y esa estrategia de cómo protejo y cómo optimizo esa transformación asociada a lo propio de que tiene que ver, para mi caso. Y acá el punto particular es que cada cliente tiene su estrategia, pero obviamente no es la misma que tiene Cloud Service Provider. Y por otro lado, en cada uno de esos datos que tiene el cliente hay un viaje diferente. Y esto es lo que nosotros podemos garantizar con nuestra solución, con este Enterprise Data Services, con los diferentes casos de uso que vimos. Perdón que me extendí un minuto en el tiempo, esto es lo que tenía para presentarle. Muchísimas gracias por su tiempo y los dejo con Jorge Lang. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Chris, por toda la información. En este momento estábamos hablando de todos los modelos, el alcance que tiene la plataforma para proteger los distintos ambientes, proteger los distintos cargas de trabajo que tienen alrededor de esta protección. Y a mí me gustaría hablar mucho de los distintos modelos de implementación que tenemos para esta plataforma de NetBackup, ¿no? Y sobre todo, cómo tenemos la distinta flexibilidad y esta nueva plataforma hiperconvergente que estamos lanzando para la implementación de NetBackup para entornos de escalabilidad alta, donde estamos hablando de petabytes, donde estamos hablando de miles de máquinas virtuales, donde estamos hablando de múltiples bases de datos que requieren el performance adecuado para una recuperación, que no genere un cuello de botella, que mantenga la seguridad que hemos hablado durante todas estas sesiones, ¿no? Pero no viene a reemplazar todos los demás modelos que tenemos, sino que nos gustaría que además de tener este espacio, podamos tener más adelante con ustedes sesiones más profundas para saber cuál es el mejor modelo de implementación que se ajusta a cada una de estas plataformas. Y para poder continuar, a mí me gustaría darle esa continuidad que está dando Chris acerca de las cargas de trabajo, ¿no? Donde hoy NetBackup es la plataforma más sólida, madura, escalable y segura del mercado, donde tenemos una cobertura amplia desde carga de trabajo tradicionales, cargas de trabajo de
bases de datos de entornos que venimos trabajando hace más de 30 años, ya sea Oracle, SAP, entornos virtuales, no solamente enfocados a VMware y Hyper-V, sino ya hablando de plataformas de OpenStack, hablando de plataformas de KVM, ¿no? Red Hat OpenShift, hablar plataformas basadas en microservicios, ya sea con Dockers o pods de Kubernetes, cargas de nueva generación con bases de datos open source, esquemas de Big Data, y sobre todo, todos los esquemas que nacen en nube. Hoy tenemos mucho éxito y somos un proveedor completamente maduro para administrar la protección de las cargas de trabajo que están en las nubes, que nacen en las nubes, ya sea dejando la protección on-premise en la nube, protegiendo los ambientes dentro de la nube y a través de las regiones y múltiples proveedores de nubes para dar esa disponibilidad y seguridad al dato como tal. Y dentro de todas estas modelos de implementación, obviamente dentro de NetBackup podemos tener los modelos de implementación basados en servidores que ustedes como clientes nos proporcionan, ya sean en entornos virtuales, ya sean en entornos donde ustedes hacen la instalación del sistema operativo, donde ustedes hacen la instalación o el aprovisionamiento de los repositorios de respaldo, ya sea en ambientes virtuales o físicos o en nube, como lo hablábamos. Pero también tenemos un modelo de implementación en el cual tenemos los appliances de Veritas, lo cual hace una simplificación tanto de la forma en que implementamos, la forma en que operamos y la forma en que damos mantenimiento a esto, ¿no? Donde eliminamos esos costos asociados en horas hombres, esos costos asociados en términos de mantenimiento del sistema operativo, de la seguridad, del parcheo del sistema operativo, de la misma, el parcheo de la herramienta de respaldo, ¿no? Que facilita mucho y reducimos esos costos de lo que hemos hablado durante toda esta sesión. Y por otro lado, también tenemos modelos de implementación nativos en nube. Hoy somos parte de los marketplaces de todas las nubes que estamos teniendo, que estamos presentes, donde ustedes ya pueden levantar un servidor de NetBackup, un servicio de NetBackup configurable de acuerdo al performance que necesita y esto poder replicarlo hacia las nubes. Y hoy me gustaría hablar de un nuevo modelo que estamos introduciendo, que es nuestra plataforma hiperconvergente basada en una arquitectura scale-out, que es una escalabilidad paralela, que nos permite más que tener componentes, tener servicios unificados que sean altamente escalables, ¿no? Que aseguren el performance, que optimicen el uso de recursos y que nos ayuden a tener una sola entidad para todos los servicios de protección de datos que entregan y recuperación que entrega NetBackup como tal. Entonces, profundizando un poquito más el tema de las opciones de deployment, pues obviamente tenemos, como les decía, el tema del hardware, que ustedes nos pueden proporcionar de cualquier proveedor, de cualquier tipo de fabricante, que puede ser físico o virtual. Tenemos también la parte de los appliances, que esto lo hacemos en una forma de escalabilidad vertical, que a medida que vamos teniendo recursos o necesitan recursos, vamos poniendo esos bloques, tenemos que agregar los media servers, los master servers, ¿no? Pues podemos agregar los repositorios, podemos hacer estas réplicas, pero también tenemos, por ejemplo, los modelos de implementación basado en nuestros appliances con ambientes containerizados, ¿no? Donde podemos compartir múltiples dominios de NetBackup que nos permiten, por ejemplo, a ustedes, clientes que tengan cargas de trabajo legacy que requieren una consola de administración quizás un poco más de versiones anteriores para soportar esas cargas y otra consola que necesitan para tener las cargas modernas, esto lo podemos concentrar en un solo appliance que logra la containerización de estos dominios tanto legacy como modernos y que permite tener en un ambiente lógicamente dividido por tenants, tener estos dos dominios para consolidar esas dos cargas de trabajo en una sola entidad operativa y que obviamente reduzcamos el footprint y los costos. No, perdón, no sé qué está pasando, se está yendo sola la... A ver, dame un segundo, por favor. No sé qué fue lo que pasó aquí. No sé qué pasó, denme un segundito, por favor. Denme un segundo, por favor, no sé qué está pasando.
Creo que ya se normalizó. Denme un segundito solamente para confirmar. Creo que ya están viendo mi pantalla nuevamente. Les pido una disculpa, no sé qué fue lo que pasó, que se empezó a pasar todos los slides. Entonces, hoy Ahora lo que les decía... Jorge, ¿solamente ¿sí? das swap en tu visor? Por supuesto. ¿Ahí está bien? ¿Solo swap? Ya le di el swap. De hecho. Ahí todavía no vemos. ¿Ahí están? Ahí está. Listo. Ok, les pido gracias. una disculpa, no, la verdad no entiendo qué fue lo que pasó, que se empezaron a pasar los slides automáticamente. Entonces, como les decía, hoy les voy a platicar de un nuevo modelo de implementación que no es un modelo que reemplaza a los demás, sino que es un escenario más. Y lo que nos gustaría es tener estas conversaciones uno a uno con ustedes para ver si este modelo hace sentido a su operación. Es un modelo que está definido para ambientes altamente escalables, donde ya nos olvidamos de media service individuales, master service individuales, pools de almacenamiento, sino que ya lo vemos todo como un servicio y está basado en una arquitectura completamente hiperconvergente basada en scale out, que básicamente es escalabilidad paralela, ¿no? Entonces, básicamente FlexScale lo que viene a entregar son 3 pilares fundamentales. Uno, tener una plataforma escalable completamente paralela que nos permite el crecer a medida de que pagar ese crecimiento a medida que vamos creciendo de una forma unificada, ¿no? De una forma automatizada, que no tengamos que rebalancear, que reconfigurar, que no tengamos que dedicar mucho esfuerzo a este rebalanceo como tal, que sea un marco de trabajo automatizado y simplificado, que esté basado en APIs, que si hoy ya tienen modelos de automatización basados en sus empresas, este modelo se incorpora automáticamente de forma simple, ¿no? Y que tengamos toda esta capacidad de hablar con todos los componentes que hoy tienen esa automatización de sus empresas y que esté bajo un esquema de alta disponibilidad sin puntos únicos de falla, que tenga el balance adecuado entre performance, entre rendimiento y entre protección sin puntos únicos de falla como tal. Y hablando mucho de la arquitectura scale out, que es la escalabilidad paralela, es tener básicamente una manera más simple de escalar mi plataforma de protección de datos, ¿no? De protección y recuperación de datos, sin tener que aumentar mis costos operativos y sin tener que dedicarme con más staff hacia la arquitectura como tal, no dedicarle más gente, sino básicamente está basado, este es un appliance que está basado en hardware común y corriente, en una plataforma de servidores que pueden adquirir. Vamos a estar validando, ya hay un esquema de múltiples proveedores que van a tener una certificación para esta plataforma como tal. Y nosotros vamos a poner el componente de software y la plataforma que va a balancear bajo un ambiente contenerizado esta infraestructura completamente escalable que les va a dar a nivel de NetBackup servicios en vez de tener componentes unificados como tal. Entonces, si lo vemos esto como una lupa, nosotros podemos empezar con un esquema de 4 nodos en el cual vamos a tener N cantidad de procesamiento, N cantidad de memoria, N cantidad de recursos de redes y N cantidad de recursos de almacenamiento, los cuales van a estar balanceados completamente entre sí, y a medida que vayan creciendo en términos de capacidad, en términos de rendimiento, en términos de necesidad de recursos, se pueden ir agregando nodos adicionales donde van a ir aumentando la capacidad sin tener ningún tipo de interrupción, sin tener ningún tipo de reconfiguración dentro de toda la plataforma y una forma automatizada en la cual ya no vamos a estar preocupados de configurar master servers, de configurar media servers, de configurar repositorios de almacenamiento, sino que acá es donde creo que es el valor más grande de esta plataforma, que vamos a ver todo como un servicio virtualizado en un solo namespace, donde a medida que vayamos incorporando nodos, no hay necesidad de reconfigurar políticas, no hay necesidad de reconfigurar clientes, sino que todo es un solo pool de recursos que están en un ambiente containerizado como servicio, y a partir de ahí empezamos a entregar
estos niveles de protección para sus cargas de trabajo y con un performance adecuado y con una plataforma de alta disponibilidad sin puntos únicos de falla como tal, ¿no? Viéndolo más en un tema conceptual, básicamente nosotros vamos a tener la plataforma de los nodos que está basada en Red Hat, está basada en un ambiente containerizado, el almacenamiento de los nodos está balanceado por nuestras soluciones de InfoScale y ustedes van a tener un servicio containerizado de NetBackup donde vamos a tener las consolas de administración, los catálogos, los logs, donde vamos a tener la administración del hardware también completamente unificada, pero también van a tener el servicio de media service, un media service, ¿no? No un media server, sino que todos los nodos van a proporcionar un namespace común donde vamos a tener la capacidad de administrar ese almacenamiento como un pool único de almacenamiento, donde vamos a recibir sus cargas de trabajo, vamos a recibir esas... toda esa información que vienen de los clientes y vamos a tener un solo servicio de duplicación inteligente, el cual va a tener la capacidad de identificar esas cargas de trabajo, ¿no? Si esto lo vemos un poco más a profundidad, vamos a tener todos los nodos, vamos a tener un single storage pool de todos los nodos, como pueden ver en la pantalla abajo, solamente vemos un solo recurso de almacenamiento que está distribuido por todos los nodos de toda la plataforma y a medida que tengamos esa ingesta de datos desde los clientes, vamos a tener una duplicación inteligente en la cual cada nodo comparte la información a través de bloques. Obviamente esto está basado en erasure coding, un erasure coding perfectamente balanceado entre optimización de espacio, performance y rendimiento y alta disponibilidad, donde vamos a tener noción de cada vez que llega una carga de trabajo, ya sea de base de datos, de ambientes virtuales, de ambientes físicos, si estamos en entornos de ambientes containerizados o Big Data, vamos a empezar a colocar esos datos esos bloques de forma inteligente para hacer una optimización a nivel de storage, para hacer una optimización a nivel de recepción y sobre todo de recuperación, donde no tengamos cuellos de botella independiente del volumen de datos o el volumen de objetos que estemos controlando. Y todo esto se realiza a través de un fingerprinting, donde tenemos identificado el tipo de dato, el tipo de carga basado en tipo de política para una reducción de datos optimizada como tal. Y adicionalmente, para todos los elementos que tengan un cumplimiento regulatorio que necesiten tener una copia de retención a largo plazo, una copia histórica, podemos conectar buckets DC3, ¿no? Buckets DC3, los cuales podemos conectarlos a nivel de nube, y aquí es muy importante lo que mencionaba Chris, que esos buckets de C3, si están en nube pública, poder enviar el dato con la misma reducción de datos para no saturar el ancho de banda y no generar costos adicionales por una reducción inadecuada de datos, y sobre todo para la descarga, que se mantenga esa reducción de datos para que ese cobro de ancho de banda sea el menor posible. También podemos hacer buckets de S3 on-premise, ¿no? Contamos con appliances que pueden entregar servicios de bucket de S3 a un costo muy bajo por gigabyte, que entregamos una densidad muy fuerte, y entregar una copia de largo plazo en un costo por gigabyte mucho más bajo, para que solo la primera copia se encargue de recuperar con un performance adecuado los ambientes que estamos protegiendo como tal, ¿no? Entonces, si esto lo vemos a nivel de eficiencia operacional, ¿no? Ustedes como clientes van a tener para todos sus nodos una consola en la cual estamos viendo el rendimiento completo del monitoreo de la salud de los servicios, tanto servicios de master, servicios de media, servicios de los pools de almacenamiento de la duplicación inteligente. Vamos a ver la salud de la infraestructura en tiempo real, cuántos nodos hay en línea, cuántos nodos están con una salud adecuada. Vamos a ver cómo se está distribuyendo el almacenamiento en términos del uso de la capacidad. También vamos a ver cómo se encuentra en la capacidad del catálogo, que también está distribuido en un ambiente de alta disponibilidad, y el performance de cada nodo para asegurar que todo es. ¿Cómo logramos todo esto? Y aquí viene la parte de la automatización. Todo esto lo hacemos en base a una simplificación con las APIs alrededor de NetBackup. Hoy actualmente NetBackup tiene un menú amplio de APIs que ayudan a automatizar los procesos
a nivel de recuperación, pero aquí ya estamos hablando a nivel de FlexScale de una infraestructura como código. Toda la infraestructura está basada en APIs, tanto cómo se comunica los servicios de NetBackup con el hardware para hacer esta distribución de la información, esta distribución de los servicios, esta distribución de las cargas de trabajo, como también cómo nos comunicamos con cada una de esas cargas de trabajo, ya sea a nivel virtual, ya sea a nivel de bases de datos, ya sea entornos físicos o entornos de nube. Si hoy tienen actualmente en sus modelos de infraestructura, esquemas de automatización donde se tienen que enfocar a tener un marco de trabajo automatizado, hoy tienen esta plataforma también para asociarla a sus flujos de trabajo y que tengamos esta automatización cada vez de una forma más fuerte y tener infraestructura como código, como tal, ¿no? Y la última parte es la parte de alta disponibilidad, ¿no? La alta disponibilidad en esquemas de hiperconvergencia es un punto muy importante porque siempre tenemos que encontrar el balance entre el performance adecuado, la distribución de storage adecuada y no castigar la infraestructura en base a performance como tal. Entonces, hoy lo que se ha logrado con FlexScale es tener el balance perfecto entre performance, capacidad usable y la durabilidad del dato en términos de que tengamos fallas de múltiples discos o fallas de nodos, ¿no? Donde hoy logramos que este erasure coding tenga la distribución adecuada para no castigar, como les decía, la capacidad usable, pero que al mismo tiempo asegure el performance para tener los procesos de protección de datos de forma adecuada y sobre todo los procesos de recuperación para evitar cuellos de botella dentro en esta distribución de recursos. Entonces, como lo veníamos hablando, en el momento que vayamos creciendo de nodos, vamos a hacerlo de forma automática. Cada vez que ponemos un nodo adicional, se va a balancear inmediatamente en términos de performance, se va a balancear en términos de capacidad y va a dar la resiliencia operativa adecuada para tener el ambiente en un esquema de alta disponibilidad sin puntos únicos de falla. Si esto lo vemos a un grado más profundo, si estamos hablando a nivel de almacenamiento, vamos a tener todos los bloques distribuidos en todos los nodos. Y ese esquema da una alta disponibilidad y un rendimiento asegurado para tener protegido el sistema operativo de los nodos, toda la parte de logs, todo el catálogo y toda la información que está dentro de eso, de esta arquitectura, de una forma completamente balanceada y en alta disponibilidad. Lo mismo con los servicios de master server, los servicios de media server, los servicios de duplicación inteligente, los servicios de los pools de almacenamiento que estén distribuidos de una forma completamente balanceada, que estén asegurando el performance para los servicios de recuperación, para los servicios de instant access, como lo mencionaba Chris, ¿no? Pero que estén completamente balanceados y en un esquema de alta disponibilidad. Y a nivel de cómputo y red, que todos los recursos estén de nuevo completamente balanceados, tener redes separadas para administración de la plataforma, para administración de los nodos y para la recepción e interacción de la protección con las cargas de trabajo que tengan como tal, ¿no? Entonces, a este esquema de alta disponibilidad básicamente lo que nos ayuda mucho es cuando tengamos el cambio de nodo, y los cambios de nodo se pueden dar por dos perspectivas: tener un esquema de cambio de nodo por tech refresh o un esquema de cambio de nodo por fallas. Entonces, en el momento que nosotros agregamos un nodo, ¿no? Tiene el procedimiento dentro de la consola de la plataforma en el cual podemos agregar este nodo, se balancean todos los recursos, se balancea toda la información, se balancean los servicios y en ese momento tenemos el movimiento en caliente de los servicios para no tener ninguna interrupción. Incluso si tenemos esquemas de alta disponibilidad entre sitios, podemos tener una arquitectura de FlexScale en modo pasivo, de tal manera que tengamos un failover de los servicios que estamos proporcionando a nivel de la plataforma como tal, de una forma muy rápida, de una forma automatizada y de una forma eficiente para asegurar la protección de sus entornos bajo un solo dominio de NetBackup. Y con esto yo estoy terminando. Básicamente hoy lo que queríamos platicar con ustedes es: este es un modelo de implementación adicional, no viene a reemplazar todo lo que ya venimos haciendo. Tenemos que tener esas conversaciones con ustedes en los cuales ver cuál es el modelo que más hace sentido para su operación, cuál es ese modelo en donde podemos reducir los costos sin sacrificar el performance y el rendimiento de la plataforma de protección de datos como tal, y tener una capacidad
capacidad expandible en tiempo real. Podemos tener múltiples modelos con ustedes. De nuevo, no reemplaza esto y nos interesa mucho tener estas conversaciones uno a uno para ver que dé sentido a su operación y sobre todo que reduzcamos costos, complejidad y mantengamos los niveles de seguridad de la plataforma. Con esto yo termino.